División de un segmento en una razón dada en el plano cartesiano. El problema de inicio nos pide, dados dos puntos A con coordenadas x sub 1, y sub 1 y un punto B con coordenadas x sub 2, y sub 2, que se colocan en el plano cartesiano, como se puede ver en la figura. ¿Cómo encontraríamos las coordenadas del punto P con coordenadas x, y que está sobre el segmento AB y lo divide a razón de 2 a 3? Resolvamos este problema. Y para ello vamos a colocar sobre los ejes a los puntos A sub 1, P sub 1, B sub 1, A sub 2, P sub 2 y B sub 2, como se muestra en la figura de la izquierda. Y a trazar los segmentos paralelos a los ejes que son A sub 1, P sub 1, B sub 1 y además los puntos A sub 2, P sub 2 y B sub 2. Estos segmentos son muy importantes, ya que podemos utilizar el teorema de proporcionalidad y paralelismo para determinar, por ejemplo, que en el caso de los segmentos A sub 1, P sub 1 y P sub 1, B sub 1 son proporcionales a los segmentos AP y PB. Por lo tanto, de esta forma vamos a encontrar que la razón entre ambos segmentos es 2/3. Así que utilizando lo que vimos en la clase anterior, podemos determinar las coordenadas del punto de la siguiente manera. X es igual a el denominador de la razón, que es 3, multiplicada por la coordenada del punto A sub 1, x sub 1, más el numerador de la razón, que es 2, multiplicada por la coordenada del punto B sub 1, que es x sub 2. Y esto dividido entre la suma de los elementos de la razón, 2 más 3, o 3 más 2. Y de manera similar podemos encontrar la coordenada y del punto P, ya que así como existe proporcionalidad entre A sub 1 y P sub 1 con el segmento AP, también hay proporcionalidad entre el segmento AP y la coordenada del punto A sub 2 y P sub 2, así como entre el segmento PB y las coordenadas del punto P sub 2 y B sub 2. Entonces la coordenada Y nos queda de la siguiente manera. Y es igual a el denominador de la razón, que es 3, multiplicada por la coordenada del punto A sub 2, que es Y sub 1, más el numerador de la razón, que es 2, multiplicado por la coordenada del punto B sub 2, que es Y sub 2. Y esto dividido entre la suma de los elementos en la razón, 2 más 3 o 3 más 2. Por lo tanto, podemos afirmar que el punto P, que divide el segmento AB a razón de 2 a 3, tiene coordenadas, en el caso de X, 3 por X sub 1 más 2 por X sub 2 sobre 3 más 2 nos da 5, coma la coordenada Y, 3 por Y sub 1 más 2 por Y sub 2 entre 2 más 3 es 5. Y esta es la coordenada del punto buscado. Entonces, en general, si tenemos dos puntos A y B con coordenadas x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2 respectivamente, que está sobre el plano cartesiano claramente, entonces las coordenadas de un punto P con coordenadas x, y, que divide a este segmento AB a razón de k con respecto a n, lo podemos determinar con la fórmula que aprendimos anteriormente sobre el punto que divide un segmento a razón determinada en la recta numérica. Vemos que la fórmula que aprendimos anteriormente únicamente se utiliza dos veces, en una ocasión con las coordenadas x y luego se utiliza una vez con las coordenadas y eso nos da el punto buscado. Podemos recordar nuestra fórmula. Si tenemos los puntos A, B y una razón determinada k con respecto a n, el punto que divide a este segmento AB a la razón dada se calcula como el denominador de la razón multiplicada por la coordenada más pequeña más el numerador de la razón multiplicada por la coordenada más grande o el punto más grande, y esto dividido entre la suma de los componentes
o del numerador y el denominador en nuestra razón. Entonces eso se utiliza, solo que podemos ver que se utiliza una vez con las coordenadas x. Acá en lugar de a y b tenemos x sub 1 y x sub 2, que son respectivamente los componentes x de los puntos a y b, teniendo en cuenta que hay que respetar el orden de la razón. Y también se utiliza una vez, pero con las componentes y. Ahora, para resolver los problemas que se nos proponen, tenemos que utilizar la fórmula anterior, es decir, esta fórmula, para determinar las coordenadas del punto P que divide a los segmentos indicados en la razón dada. Vemos que se nos dan las razones, por lo tanto de ahí podemos obtener K y N, y además se nos dan las coordenadas de nuestros puntos. Vamos a utilizar nuestra fórmula para las X y para las Y, y el punto que se forme con esos resultados es el punto buscado.